¿Sabías que incluso el gato más corriente tiene historias extraordinarias que contar? Y no solo los de 4 patas, sino los de 2 también. ¿Y qué mejor cuando somos 4 en total, compartiendo experiencias personales? Acompáñenme con mis 3 invitados el día de hoy a hablar sobre el siguiente tema. ¡Hágale, parce! Bienvenidos, mis gatitos lindos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Hablando de Todo con el Ricky. Hoy tengo a no 1 ni 2, sino 3 invitados al podcast. Luis Flores, colombiano de Barranquilla, fiel admirador de Shakira. Nos conocimos ahora que viví en Berlín. Entonces, que fue hace como 1 año y medio, hace 2 años más o menos conocimos. Gracias por estar aquí. También tenemos a Lina Wu, colombiana, de La Arenosa también, ¿verdad? Sí. Eso. Y también facturas, Lina, como dice Shakira. Sí, también factura. Eso. Bueno, Lina es novia de Luis y ya hemos visto un par de veces, ¿verdad? Aquí en Berlín, también un par de veces aquí en Nürnberg. Gracias por estar aquí. Y tenemos a la señora Carmen Sarmiento, que es la mamina de Luis, también de Barranquilla, ¿verdad? Sí. Y como viene aquí a visitar a su retoño, a Europa. Entonces, por eso está aquí en Alemania la señora Carmen. Y ya tenía el gusto de conocerla también a usted, porque recuerdo que estuvimos en Berlín y nos hizo de comer como unas chuletas de raso de puerco. ¿Sabes qué nos hizo de comer? Sí, estaban muy buenas. Bueno, chicos y chicas, Luis, Lina y la señora Carmen, que viene de chaperona en este viaje, están de paso por el sur de Alemania. Y aprovecharon para venir a visitarme aquí a Nürnberg. Entonces dije, bueno, ¿por qué no aprovechar la visita y entrevistarlos y poder sacar un muy buen episodio para este podcast? ¿Va? Y quiero aprovechar que están aquí para presentar a Luis y Lina con sus experiencias, que también viven aquí. Lina vive en Berlín, Luis vive en Frankfurt. Y también quiero aprovechar que la señora Carmen está aquí. ¿Por qué? Porque también quiero mencionar que la idea que tengo de este podcast es hablar sobre las experiencias personales de cada uno, de los que estamos viviendo en el extranjero, las cosas que encontramos diferentes, los shocks culturales, las vivencias, etcétera, etcétera. Pero algo importante que quiero tomar ahorita ventaja es de conocer ese otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con la gente que amamos y se quedan en el lugar de origen? Uno como quiera, pues viene a lugares nuevos, experiencias nuevas, todo es novedad, todo es chévere, todo es fiesta o inclusive tenemos retos y todo eso. Pero, ¿qué sacrificios como familia, como padre o como madre hay que asumir? ¿Qué cosas se aprenden? ¿Es fácil soltar? ¿Qué se debe de ajustar en la vida para poder sobrellevar este cambio, que al final es un sacrificio? ¿Qué perspectiva o idea tenía de Alemania la gente que se queda en el origen? ¿Ha cambiado la perspectiva ahora, que ya ha venido un par de veces a visitarnos? ¿Y los alemanes han tenido la oportunidad de hablar con usted? ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Qué opina de ellos? Esto es lo que quiero abarcar en este capítulo. Así que comencemos. Bueno, quiero manejar este episodio de hoy con varias preguntas. Va a ser como una entrevista más o menos entre los 3. Igual algunas preguntas las me enfoco con alguno de ustedes personalmente, pero me gustaría que entre los 3 lo pudieran contestar, y que también es importante que compartan sus experiencias y sus vivencias para que la gente que está escuchándonos también puedan aprender de sus situaciones, ¿no? Bueno, primero sería, antes que nada, saber un poquito más de los invitados. Luis, ¿me podrías decir a qué te dedicas? Bueno, ahora mismo soy ingeniero de datos trabajando en Frankfurt para Procter & Gamble. Ok. ¿Y tú, Lina? Yo soy estudiante de la maestría en logística. Okay. En la ciudad de Berlín. En Berlín. ¿Y usted, señora Carmen, a qué se dedica? A pesar de educar a su diablito Bueno, yo era docente en el corregimiento de Campeche y ahora ya estoy pensionada. O sea, me dedico a gozar la vida. A gozar la vida. A gozar la vida. Todo el mundo goza la vida. Yo llevo gozando la vida hace como un año también. Pero ese no es el tema aquí. Muchas gracias. Bueno, al menos tenemos un background. Luis y Lina están en Alemania, como había mencionado. Luis está en Frankfurt y Lina está en Berlín. Y quisiera preguntar,
¿Cómo es que terminaron en Alemania? Lina, ¿cómo es que terminaste en Alemania? Bueno, en mi caso, digamos que Luis me dio como un empujón de abrirme como los ojos de las oportunidades que podía encontrar en Alemania, con respecto a las oportunidades que teníamos en el país de origen, que es Colombia. Y de esa forma, pues también ya había pensado en realizar una maestría en Colombia, pero no había decidido exactamente en qué enfocarla o cuál maestría tomar. Ujú. Entonces, digamos que estuve como buscando o indagando cuáles eran los precios en las maestrías y encontré que el valor de una maestría en Colombia en una universidad prestigiosa puede ser igual que el valor que te puedes gastar pagando una maestría aquí en Alemania. Claro. Entonces el dinero adicional que te puedes gastar en eso puede ser el costo de vida, pero vas a tener muchas más oportunidades Ujú. si te quedas en el país de origen. Entonces, digamos que como analizando los pros y los contras de estar en el país de origen y de la situación, porque si es bien sabido, pues en Colombia el peso colombiano se ha venido como devaluando con respecto al euro, que se ha venido tomando fuerza a través del tiempo. Entonces es mucho más viable tal vez emigrar y buscar otras oportunidades para una mejor calidad de vida. Ok. Entonces eso fue lo que al final en la balanza como que tomó fuerza. Y es bien interesante lo que dices porque la educación en Alemania o es gratuita o es muy baja. Entonces, como dices, cuando comparas los gastos, una maestría en Colombia me imagino que es súper cara. En México es muy caro tener maestrías. Hay de varias situaciones, por ejemplo, tienes varias opciones, claro, pero si quieres una buena maestría de una escuela reconocida, tiene su costo. Me imagino que en Colombia es lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando haces la balanza es cuando dices, uff, o sea, güey, entonces sí vale la pena intentar algo diferente. Y tú, Luis, ¿cómo terminaste aquí involucrado en esta historia, Lina? ¿Y tú qué vela tienes en este entierro? Pues bueno, yo creo que desde niño fui bruto pero decidido. Entonces, cuando estaba en la Qué universidad, buena manera de echarse porras a uno mismo. Lo voy a anotar para decirlo yo también. pues hay que hacer algo bien, al menos. Entonces, cuando estaba en la universidad, se me metió la idea de venir a Alemania. ¿Por qué? No sé, solamente quise ¿Qué venir. año fue eso? ¿2007? Ok. 2000, sí, como 2007. No tenía ninguna razón específica, solamente se me dio por venir, estaba lejos, era Europa, me parecía interesante. Entonces en esa época empecé a aprender alemán. Ujú. Ya Pe- desde Colombia. Sí, ya desde Ok. Colombia. Pero después de terminar mi universidad, trabajé por 5 años y dejé la idea quedó como Ok. idea. De Godínez estuviste todo ese tiempo. Así es. Ok. Después de un tiempo me aburrí de trabajar tanto. Trabajaba como 10 o 12 horas de lunes a Típico de domingo Latinoamérica o de Asia. como esclavo. Exacto. Sentía Nos el látigo en encanta. mi espalda todas las noches. Dormía calentito. Eso sí. Muy bien. Entonces, Ah, en ese momento me dieron ganas de, bueno, ya vamos a retomar. Empecé a hacer mis papeles para venir acá. Aprobé una maestría y pues hice el salto, salté el charco y llegué hasta este lado. ujú. Y Y eso ya fue en el 18. 2018. 2018. Ok. Y llegaste ya directamente a Berlín. Así es. Ok. ¿Y ya habían vivido en el extranjero antes? No, Lina, ¿verdad? Tú No, en mi caso es la primera vez. la primera Sí. vez. Directamente. ¿Y tú, Luis? No, tampoco, nunca había Tampoco, o vivido en sea, el extranjero. directamente, recién desempacados de Locombia para Alemania. Y decidiste nada más Alemania por... Bueno, ya después, Te encantó el idioma. sí, al principio solo fue una idea loca, pero después empecé a investigar y las posibilidades de venir a Alemania y además terminar la maestría, que además era más barata que una maestría en Estados Unidos, una maestría en Colombia. Claro. También Alemania es uno de los pocos países que facilita quedarse trabajando después de terminar los estudios. No es como uno termina el estudio y hay que regresar inmediatamente. Después de uno terminar la maestría, tiene 18 meses para conseguir un trabajo y si se consigue, te puedes quedar en Alemania como trabajador. Además, Alemania es uno de los pocos países que no
no es necesario tener un sponsorship para trabajar. Simplemente necesitas un contrato de trabajo y ya después de ahí puedes gestionar tu visa de trabajo. Entonces te da muchas facilidades que no tienen otros países para quedarte en un mayor plazo después de terminar tus estudios, si así lo quieres. ¿Y lo ofrece abiertamente o proactivamente Alemania? Así que digas, bueno, haces tus estudios y eres bienvenido de quedarte. ¿Lo promueve proactivamente? Sí, por lo menos creo que en muchos países de Latinoamérica y en Colombia existe el DAAD, que es un instituto alemán que precisamente promueve esta interacción académica de otros países hacia Alemania. Entonces, tenemos en todas las redes sociales podemos encontrar esta información y Colombia tiene 2 acuerdos distintos con el DAAD. Uno es una beca completa, 100% beca, y la otra modalidad es un crédito beca. Ok. Perfecto. Pregunto porque, bueno, tú llegas a estudiar y tú también, Lina, estás llegando a estudiar a Alemania. En mi caso, yo llegué a estudiar a Francia, que usted puede imaginar que es prácticamente lo mismo. Existe también como el DAAD, existe algo, ya olvidé el pinche nombre, pero estaba una asociación en México también. Ahí cuando estudié también se podía ofrecer la oportunidad de, después del máster, trabajar ahí. Pero cuando yo estaba ahí era el 2012 y había una fuerte crisis de desempleo en Francia. Y entonces el gobierno, no abiertamente, pero te das cuenta de las acciones, que valía más un certificado de un francés que un certificado de un extranjero. Entonces al final estaban promoviendo, es una solución del gobierno para evitar el desempleo, obviamente, darle prioridad a los franceses. Entonces la situación que tuve yo también fue muy difícil encontrar trabajo en Francia. Entonces, por eso también me abrí. Me quería quedar en Francia, me gustaba, pero no pude. Entonces, por eso quería preguntar si Alemania lo hacía proactivamente. Porque Francia lo hacía, yo creo que proactivamente, si es que me recuerdo bien, pero había situaciones críticas de la política exterior, whatever, que impedían que te pudieras quedar con tanta facilidad, ¿no? Y otra pregunta que tengo para ustedes, chicos, es el proceso de aplicación. ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Tienes que tener algún promedio? ¿Tienes que tener algo para pagar? ¿O cuál es el proceso de aplicación? Bueno, Lina y yo tenemos, creo que procesos completamente distintos. Ok. Pero creo que podría ser sí a todo. Es fácil, es difícil. Sí, depende de la situación de cada persona y de qué quiera realizar. Si de pronto ya la persona está más enfocada a cuándo, o sea, se visualiza de cuándo quisiera estar en Alemania y empieza como a mirar cuáles son las universidades a las que puede aplicar, cuáles son los requisitos de esas distintas universidades. Ya es un poco más claro tener el panorama de cuáles son los pasos a seguir y de poder tener en cuenta que tengas todos los papeles, digamos, a la mano a la hora de hacer la aplicación. Porque los procesos son a veces un poco extensos. En algunas ocasiones te tienes que preparar con 1 año de anticipación o con 2 años de anticipación, porque si algo no sale bien en el primer año, entonces tienes que aplicar para el segundo año. Cierto. Pero como nada más puedes aplicar en ciertos periodos de tiempo en cada año, lo hace un poco más complicado porque hay veces que las personas pueden desistir de seguir en el proceso simplemente porque ya fallaron 1 o 2 veces. Cierto. Entonces, o depende de cuál sea el enfoque. Si de pronto están enfocados en nada más conseguir una beca, para ellos no tener que pagar dinero y por alguna razón no la obtuvieron, pueden cerrar la posibilidad de poder venir de otra forma. Pero también se puede venir realizando, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en una universidad privada y lo hice en una universidad privada porque en mi caso ya no quería como esperar otro año o esperar más tiempo a tener todos los papeles listos a ver si podía existir la posibilidad de que todo saliera bien. Entonces decidí aplicar a una universidad privada que tuviera el programa que me gustara. El proceso es un poco más, digamos, es un poco más rápido, puede ser. Solamente el factor común, entre comillas, es que es el dinero el que tienes que tener a la mano, que no es tan sencillo. Bendito caballero es don dinero. Exacto, para poder... El camarón.
Exacto. marmaja. Para poder Ajá. venir. Pero Claro. si la persona como que se enfoca y trata de resolver esa situación, existen muchas entidades, por lo menos en el caso mío, el ICETEX, yo no sabía que existía esa posibilidad de que pudiera hacer un préstamo en el exterior. Ok. Y hubo un préstamo, ellos prestaron en dólares, aquí se paga en euros, pero de todas maneras es una gran ayuda porque puedes pagar después que terminas tus estudios. Ok. Entonces ya es una gran oportunidad porque a pesar de que tengas X porcentaje que pagar por ese préstamo, al final esa inversión vale la pena porque es un dinero que vas a pagar un año después, 2 años después, 1 año y medio después, pero se va a ver reflejado en que ya tú mismo lo vas a poder pagar Ujú. y lo vas a pagar, o sea, vas a estar ganando en euros y si lo tienes que pagar ya sea en dólares o en pesos, en nuestro caso, pesos colombianos, pues va a ser mucho mejor. Ok, sí, entendido. Tienes razón, chicos, es como un buffet, ¿no? O sea, creo que es también, hay programas de las universidades que pueden ofrecer, es de Colombia, de las universidades también en Colombia, pero también uno tiene que poner de su parte, ¿verdad? Tienes que investigar, tienes que checar quién me presta y todo. No es que recibas todo así de la nada, de que, ay, me van a ofrecer todo a mí. Simplemente es un proceso que debes de tener tú también tu parte, ¿no? Sí, es algo también en México, que hay varios programas donde te ayudan. En mi caso fue que había una feria, no sé si exista todavía esto que te cuento, fue hace, no sé, chico de años, 12 años, 10 años. Se llamaba Europosgrados. Y esos Europosgrados también te ofrecían varios programas de idiomas, de Beton Master, otro lado y todo eso. Y entonces ahí es cuando encontré que la universidad donde estudié en Francia, en la École de Mines, en Nantes, tenía un convenio con mi universidad. Entonces daban un 50% de descuento en la maestría. Entonces cuando dije, cabrón, pues no sabía. Entonces, pero el chiste es ir, investigar, checar por tu lado también. Hay programas ahí, a lo mejor no se fomentan tanto, no hay tanta comunicación, pero tienes que empezar a indagar también si es que quieres ver una opción así, ¿no? Sí, es como más de actitud de las personas en general, de que si se enfocan en que lo quieren hacer, pues tratar de buscar todas las formas posibles, todas las posibilidades para ver cuál es la que más se puede ajustar y si hay un plan A que no funciona, tener un plan B y tal vez hasta un C Claro, por si claro. algo pasa. Y ya después sí como ver como, bueno, está bien, vamos a desistir. Pero también es un buen punto lo que tú dices de que hay que investigar porque yo creo que de pronto se puede hacer una falencia en general de nuestros países, que sí, las universidades alemanas o el DAT puede promover este tipo de programas o la falencia que ellos tienen en su país, pero en nuestro país, en nuestros países de pronto no es, yo pienso que la información no se difunde de la forma correcta, porque el sistema que se maneja de pronto educativo, no sé, puede que tenga algunas falencias. Entonces solamente hasta que estás de pronto en la universidad, en algún semillero de investigación, puedes escuchar algo con respecto a estos programas. Pero si estás en el colegio y ya terminando, por ejemplo, el colegio, sería una buena opción que te brindaran esta información para que tú Claro. empieces desde ahí a programarte y a planear tu estancia fuera, si quieres salir al exterior. Claro, tienes razón, tiene que ser de los dos lados, ¿no? Tiene que pasar de los dos lados. Y una pregunta que quiero hacer a usted, señora Carmen. ¿Le comentó Luis que tenía su plan de largarse o simplemente lo hizo por sus calzones? No, él siempre tuvo ese, digamos, ese motivo, ese entusiasmo de venirse para Alemania, la verdad. Ujú. Desde que estaba bastante muchacho. Entonces, pues, yo lo apoyé en Ajá. todo ese sentido porque yo le decía, bueno, si tú te quieres ir, hágalo. Entonces empezó a estudiar el alemán y después empezó a estudiar también el inglés por aparte. Ok. Fueron 3 años y 3 años, 6 años, 3 de alemán y 3 de inglés. Y cuando se presentó la primera vez, la verdad que él quería su beca, pero no sé qué pasó en algunos de los papeles que mandó y no fue aceptado. ¿Ya? Entonces no pudo quedar
para ganarse la beca y venir a estudiar. Generalmente cuando son feos no tienen becas, señora. Es algo que quería comentar. Qué bonito es cuando mi mamá cuenta la historia. Exacto. Suena más sencillo. Exacto. Y una pregunta más, un poquito más dedicada al sentimiento, señora Carmen. ¿Fue difícil para usted aceptar que había la posibilidad de que su chilpayate, su retoño se vaya no del país, del continente? ¿Fue difícil para usted aceptarlo, retomarlo? Lo comento porque de parte de lo que yo puedo compartir es que mi familia es muy unida, como lo veo con ustedes, es muy, muy, muy unida. Y yo creo que también hubo parte de sufrimiento feo, porque es así como dejar de ver a alguien, pero sabes en el fondo que es por su bien, pero es difícil soltar. Entonces, por eso le estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que sintió a pesar de que decir, ya me voy? Ajá. No, la verdad es que... Qué bueno que se vaya el cabrón ya. Que le No. O sea, yo lo apoyé en todo ese sentido, yo lo apoyé. Yo le decía, por mí no te vayas a preocupar, no importa que yo me quede sola, lo importante es... Me vas a llorar. No. Y yo le decía, lo importante es que tú sigas adelante y que puedas conseguir tu sueño, que es estudiar en Alemania, quedarte por allá, porque yo sé que toda la vida... Y eso va a ser para ti, no para mí. Okay. Para ponerte un poco más en contexto, es que mi historia de cómo llegué aquí fue un poquito... Totalmente diferente. Yo le voy a creer a tu mamá. Creo a tu mamá. No, ella lo puso muy bonito. Yo empecé a estudiar alemán e inglés, efectivamente, pero no me sirvió de mucho. No, sí, veo aún que no hablas ni madres, güey. El español apenas y lo masticas. No, aún hablo y me muerdo la lengua aún. Pero yo cuando apliqué la primera vez Bueno, primero apliqué con una beca y a varias universidades en Alemania. Y ni las universidades ni la beca. Ajá. Así que no soy suficientemente inteligente, me dijeron. En realidad era que no sé escribir bien. Ok. Porque en Colombia hay diferentes tipos de puntajes. Tenemos unas pruebas que llamamos ICFES, que es una evaluación que haces cuando terminas el bachillerato. Y después hay una evaluación que se llama ECAES, que es una evaluación que hacen cuando terminas tu carrera universitaria. Además de eso tenemos también las notas universitarias. Y todos estos puntajes son tenidos en cuenta para aplicar una beca. Tu puntuación en la universidad, los resultados de los IFES, de las ECAES, para ver qué tan bueno académicamente eres. Okay. Además de eso necesitas recomendaciones de profesor, recomendaciones académicas. En el caso del DAD, el programa está enfocado para desarrollar más el país. Entonces es recomendable que también tengas experiencia laboral y recomendaciones laborales. Ok. Y ya, lo último es que necesitas escribir una carta una carta de motivación. Uh-huh. Cuando yo apliqué, en todo me fue bien, que no supe escribir la carta que no estaba suficientemente motivado, me dijeron. Aplicaste a Coca-Cola y dijiste Dear Pepsi. Así Querida es. Pepsi, algo así. Tal cual. Entonces, cuando me dieron los puntajes, elegían a 200 personas y quedé como en el 201. Uy, sí, qué así dolor, como y yo como, bueno, el otro año lo logro. Ajá. Al año siguiente me volví a postular, me inscribí en mis universidades, hice todo y quedé peor. La carta quedó con peor puntaje. Todo lo demás era el mismo puntaje porque era lo mismo. Como los cangrejos ibas para atrás. Así es, era como, ay Dios. Y mi mamá es profesora de español, así que... ¡Puta madre! Ok, bueno. Decimos casa de herrero, cuchillo El de palo. orgullo, el talento de la familia. Así literal, es. el talento. Así estoy yo como yo todo deprimido. Yo apliqué a comienzo de año porque estaba aplicando para el semestre de invierno. Entonces todos los documentos se envían muy temprano en el año. Después me dijeron que no. Y bueno, ya yo me había rendido como, bueno, ya este año tampoco fue. Otro año será. Más o menos, una universidad no me había contestado. Todas las demás ya me habían dicho como, no, ya no. La universidad, a mediados de julio, yo le escribí como, no me has contestado nada. Por lo menos dime, si me vas a rechazar, dímelo ya, nomás para no tener la esperanza. Uh-huh. Y lo que me contesta es como, bueno, tú aplicaste con una beca y la beca no te la dieron. Pero si tú quieres estudiar, pues... Vente ya. Y yo como, pues bueno, ¿cuándo puedo decidir? Me dijeron, decídete mañana. Y ahí yo pensé como, bueno, ya, o sea, yo me quiero ir a estudiar, pero no tengo dinero. Porque la carrera era con una universidad pública, pero había que pagar un tuition fee que eran 15,000 euros, lo cual no es poco dinero. Sí, ese es un gancho que hay aquí también en México. Tienes ese exchange que te vas,
pero a ti como mexicano te cuesta el mismo valor del pinche semestre y te vas a un país donde la educación es gratis. Pero es negocio de la universidad, ¿no? Es un negocio al final. Exactamente. Entonces era como la conversación como, bueno, ¿cómo le hago? Entonces hablé con mi mamá. Recuerdo que ese día iba con Lina en el carro. En la noche como, bueno, me aceptaron, pero no hay dinero. O sea, ¿cómo hago eso? A vender arepas. Así es. Entonces hablé con mi mamá. Mi mamá me dijo, como dijo, que me apoyaba, que de alguna forma se lograba. Tengo otra expresión para decirlo, pero creo que no es adecuada para el público. Dale. Sí, yo creo que no. Está explícito. Está explícito. Muy explícito. Pero Bueno. el podcast está explícito, entonces puedes Bueno. hablar con... En mi tierra decimos, de algún culo sale sangre. Ok. Probablemente del mío. Ay, qué explícito es eso, pero... Te lo dijimos. Exacto. Se hizo la advertencia. Bueno, entonces lo hablábamos. Ya me dijo, no, o sea, si de alguna forma lo logramos. Lina también me motivó como, dale. Y yo, bueno, dale. Yo envié, recuerdo esa noche, como a las 11 de la noche, sí quiero. Ujú. Cuando me levanté al día siguiente, 7 de la mañana, me voy para mi trabajo, veo la carta como, usted fue aceptado. Y era como, Muy bien. ahí, pague este día. Se comenzaba en 1 de octubre. Eso fue en julio. Entonces tenía de julio a octubre para buscar el dinero, a sacar la cuenta bloqueada, gestionar la visa, buscar casa, Todo el mierdero que viene, toda la Exacto. documentación. Y, Todo lo no, que y es- recuerdo que lo primero que hice es como, bueno, necesito sacar la visa. Y contacté a la embajada de Colombia y me dijo, bueno, tenemos citas para octubre. Y ya como, empiezo en octubre, ¿saben? No me sirve. Entonces empezar a negociar con la embajada para que me dieran una cita Ok. prioritaria. Ya con las fechas que te había dado el máster y todo eso. Exactamente. Para Y eso, sí. al mismo tiempo buscar el dinero porque necesitaba hacer la cuenta bloqueada Ujú. para venir acá. Entonces, bueno, estoy buscando el dinero para... yo tenía un carro. Estábamos comprando un apartamento en Colombia y todo lo demás. Que, bueno, ya, vamos. Apenas íbamos a empezar a comprar apartamento, teníamos un ahorro. Bueno, ese ahorro Eso para que se allá. vaya, para allá. Ese apartamento se convirtió en maestría. Ujú. Al final yo creo que es una inversión, ¿no? Es otro tipo de un gasto, inversión. Es una inversión. Al final yo lo que pienso es que cosas materiales van y vienen, ¿no? El auto, la casa y todo. Obviamente es una casa, pues es caro y eso, pero al final es una inversión. Creo que el valor de viajar, que le estaba comentando en el episodio pasado con Miguel, que viajar te abre la mente, te abre la perspectiva y te puede abrir otros universos, ¿no? Y hay algo que dicen las generaciones pasadas en Colombia es, lo único que yo le voy a dejar es la educación. Exacto. Entonces, ya después de eso, también vendí el carro, el apartamento se convirtió en maestría. Señalas a tu mamá y que vendió a su mamá. Ay, güey. Ok. No, sí, se hizo préstamo, yo hice préstamo. Ella hizo préstamo, yo le hice dije, préstamo. Yo tengo las puertas abiertas donde yo meta y me lo prestan. Así que por eso no te preocupes, que de alguna parte de que te vas, te vas. Ok, Bueno, perfecto. entonces ya después de todo eso, al final no cuadraban los tiempos y de repente la embajada me dio, bueno, te vamos a dar una cita, vente el jueves. Y era como, el lunes, ¿sabes? Tengo que viajar a la capital. Entonces, antes de la cita tenía que tener el dinero de la cuenta bloqueada. Así que fue como, bueno, moví el... ¿Fue préstamo de banco o al final de qué fue? Ese fue el ahorro que teníamos para la casa. Ok. Y hicimos un préstamo ahí para completar. Ok. Entonces saqué la cuenta con un banco en Colombia, no con el Deutsche Bank, sino con un banco en Colombia que tenía acuerdos con la embajada. Internacionales con la embajada. Ok, perfecto. Ya, pero el dinero lo bloquearon en pesos colombianos, no en euros. Uy, puta. Entonces, Pero era inmediato, o sea, yo te transferí... jinetearon algo de dinero, como decimos en México. Bueno, más que algo. Entonces, pero lo bueno es que era inmediato. O sea, yo llegué, me dieron mi certificado, con ese fui a la embajada, gestioné todo mi trámite y al final todo se dio en los tiempos, pero fue corriendo. Ujú. Lo malo es que eso pasó en julio. Así que antes de julio era como, bueno, madre, ya no me voy. Y después como en julio, agosto fue, madre, sabes que me voy en 2 meses. Sí. Entonces sí fue un poco duro como, bueno, en 2 meses ya sale esto, me voy del país. O sea, fue realmente muy rápido. Luego siento que eso es lo mejor. Luego uno está planeando y pensando y qué voy a hacer y eso, y encuentras excusas para no hacer excusas para eso. Cuando tú pasas en chinga, y dices, puta, ya me tengo que ir ya. Entonces así es como debe ser. Ahí es donde aplica lo bruto pero decidido. Exacto. Oye, Lina, que te quiero preguntar algo a ti que quería retomar el mismo tema. ¿Cómo le informaste tú a tu familia que te venías para acá? ¿Y qué te dijeron? ¿Te dijeron, sí, vete, no importa, te apoyo, te doy billete? ¿O
hubo un poco de resistencia? Bueno, en mi caso, pues yo ya llevaba un tiempo pensándolo, pero así como dices tú o decías tú, es necesario como que tomar la decisión y en ese mismo año como que hacerlo, porque si lo prolongas por mucho tiempo siempre vas a estar tomando la decisión y nunca la terminas de tomar. Siempre hay una excusa adicional. Exacto, Algo una pasa. excusa que- Algo pasa, algo inesperado, algo que te hace cambiar, en fin. El tema es que yo, bueno, tomo ya como que la decisión de definitivamente ya quiero que mi vida cambie, o sea, mi carrera profesional, mis cosas, mi calidad de vida, porque definitivamente siento que el sistema aquí en Colombia en cuanto a la remuneración es muy mala con respecto al tiempo que uno se prepara, con respecto al tiempo que uno trabaja, en fin. Las prestaciones económicas no son buenas y siento que explotan como al trabajador. Entonces, digamos que derivado de una serie como de eventos desafortunados, así como que no con respecto como al trabajo, como ya cansado de tanto trabajar y no ganar más dinero, sino siempre lo mismo y que no alcance. Entonces, tomo la decisión y simplemente un día les digo como, siempre les venía diciendo como a mí me gustaría estudiar en algún momento, irme fuera del país. ¿Qué país? No les había dicho porque todavía no lo había decidido. Ujú. Pero ya les venía como comentando esa situación hasta que ya decidí el país y le dije, bueno, yo tengo este plan, me gustaría irme a Alemania a estudiar y ahora mismo ya lo decidí, estoy en este proceso, o sea, yo empecé a hacer el proceso antes de decirle A exactamente. escondidas. Sí. Como quien dice, ¿por qué? Porque hay veces que yo siento que cuando uno comenta mucho, como los planes que uno tiene, hay muchas opiniones. Y independientemente de que las opiniones sean de personas que te quieren y tú sabes que quieren lo mejor para ti, pueden ser opiniones que pueden influenciar tu decisión Totalmente. o lo que tú estés haciendo. Más cuando tienes sentimientos de por medio. Exacto. O demasiados sentimientos de por Exacto, medio. exacto. Entonces, simplemente yo decidí avanzar hasta un punto y luego expresarle, o sea, por lo menos cuando ya tuviera la carta de admisión de la universidad, como decirle, es que ya tengo la Esto va en carta, serio. Ujú. ya la estoy haciendo de esta forma. O sea, yo empecé a hacer una cantidad de cambiar cosas en mi vida personal en pro de lograr el objetivo de poder venir. ¿Por qué? Porque pues en mi caso tenía que hacer el préstamo y adicional a eso nunca tenía tiempo, digamos que como para reforzar el tema del idioma, del inglés o de pronto revisar otros requisitos. No tenía tiempo porque estaba cansada, porque el trabajo me absorbía. ¿Qué hice primero? Cambié el trabajo. Dije, bueno, ya. Me aburrí de este trabajo, no me importa que no voy a trabajar de mi carrera, porque esa es una de las cosas, como uno de los miedos que a veces uno tiene que vencer. ¿Qué estudiaste? Ingeniería industrial. Pero, Niña inteligente. Muy buena carrera. claro que sí. Siempre va a ser mejor ser ingeniero mecánico. Claro que no. No, ¿Según es quién? que siempre hay siempre una controversia y una batalla entre Los- mecánicos los e mecates valen industriales. para pura madre. Pero bueno, Exacto. otro día Ahorita se discutirá eso. Ahorita le quito el micrófono a este güey. Bueno, el tema es que digamos que uno está acostumbrado también como que no, estudiaste esta carrera, si ganas experiencia, todo es ganancia. No importa que te paguen menos dinero, eso no importa, a futuro se va a ver reflejado en X cosas. Y bajo esa concepción, todas las personas van en el mismo camino y en filita cuando salen de la universidad y todo, porque así te lo enseña la sociedad. Exacto. Entonces tú crees que si te sales del trabajo y dices, no, yo voy a dejar este trabajo y voy a tomar otro que de pronto no tiene nada que ver con lo que yo estudié, pero me da más dinero, y como que, ay, él por qué, o ella por qué perdió su tiempo estudiando algo, si iba a hacer otra cosa diferente. Al final, sí es importante tener obviamente la carrera, pero también es importante tener como un equilibrio en la vida, un balance de lo monetario, de la calidad de vida y de tú como persona, o sea, de que te desarrolles profesionalmente.
Y si a veces ese trabajo no te lo permite, pero tienes algo mejor que te lo puede permitir a futuro, ¿por qué no tomar esa decisión? Claro. Entonces, primero, renunciar al trabajo. Segundo, tomar un trabajo que en este caso creo que es muy escuchado y es muy común. Un call center como para verme obligada a reforzar el tema del inglés. O sea, no tenía más opción. La única comunicación en el trabajo era o en inglés o en inglés. Ujú, ujú. Y tenía que hacerlo todos los días. Y adicional a ello, tenía una jornada de trabajo que era de lunes a viernes. No tenía que trabajar fines de semana. Ay, qué chévere en un call Y el center. horario era más flexible. Entonces podía aprender otras cosas porque en este momento estaba aprendiendo lo que necesitaba Para hacer tu siguiente paso. para mi objetivo, exacto. Y adicional a eso estaba ganando un dinero mayor, casi el doble de lo que ganaba, con menos esfuerzo, que me ayudaba a mi objetivo, porque con ese Claro. dinero decía, bueno, ahorro X dinero, con eso compro, no sé, los pasajes, con eso pago X cosa de la universidad, con eso hago hasta aquí, me preparo con ese dinero y el resto es el préstamo. Ujú. Pero yo era consciente, o sea, depende de cada situación de cada persona, qué necesitaba y hasta qué punto eran mis padres de ayudarme económicamente. Sabía que cuando les comento la situación, ellos les parece muy bien porque siempre me han apoyado en todo. Pero de pronto en este caso, pues a diferencia de Luis, no es como que pudieran decirme, no, te voy a dar este dinero, no sé, 20 millones, 30 millones, 15 millones, te voy a dar este dinero y lo vamos a utilizar en tus estudios. No, ellos no tenían ese dinero. Yo tenía que conseguir todo el dinero, pero era algo que ya yo venía pensando previamente. Ujú, ujú. Entonces, en ese tipo de cosas es mejor, obviamente, tener como la aprobación de los padres como te apoyo, ese sentimiento de que no importa cómo lo vayas a hacer, pero puedes contar con nosotros y te podemos ayudar en algo, no en grandes cantidades monetarias, pero siempre vas a encontrar nuestro apoyo. No solamente fue en mi caso, con mi papá, con mi mamá, sino también con la familia, por ejemplo, de parte de papá, de mamá, perdón, que son 2 tías y mi abuela, ya que yo soy la única nieta y sobrina. Entonces, como que me decían, pero si necesitas algo, de pronto me dices, no te voy a poder ayudar en esto, pero ok. Entonces, en ellos hubo muchos sentimientos encontrados, porque digamos que yo les doy pues mi decisión, y ellos enseguida, casi todos los fines de semana, casi todas las semanas, tenían un plan como de despedida, como que tenemos que hacer esto este fin de semana porque éramos muy unidos. Tenemos que hacer esto este fin de semana y lo vamos a celebrar porque seguramente el otro año ya no vas a estar. Así que tenemos que aprovecharte. Tenemos que celebrar esto porque esta va a ser la última ocasión. De pronto vengas en 2 años, no lo sabemos. Y, o sea, fue como un proceso de aceptación de... No te puedo decir que me siento triste porque no vas a estar con nosotros, no vas a compartir una cantidad de eventos, ni vivir una cantidad de experiencias con nosotros, pero me siento feliz al mismo tiempo porque vas a hacer cosas diferentes. Vas a hacer cosas diferentes, vas a crecer como persona, vas a crecer profesionalmente, vas a tener una mejor calidad. Pero no puedo dejar de tener los otros sentimientos. Claro. Y me claro. apoyaron también en todo lo que pudieron económicamente. Ujú, ujú. Ok. Dentro de sus posibilidades. Entonces sí hubo siempre como que ese choque, pero sí, o sea, fue difícil. Para mí obviamente también fue difícil. Claro, claro. Porque, por ejemplo, mi abuela tiene 80 años. Y yo pensaba, y decía, pues, listo, yo me voy. Pero ya tiene 80. O sea, ¿qué puede pasar de aquí al otro año? Que yo regrese. Y es muy apegada a mí. ¿Qué puede pasar de aquí a que yo regrese? Puede que ya no esté. Ese es un punto que tengo en una pregunta después. ¿Cómo realmente podemos administrar las relaciones familiares cuando uno está afuera? Porque ese punto que dices pega feo. Lo que ahorita entendimos y que quiero también informar tantito es que, bueno, como pueden ver, Luis y Lina, a pesar de que son de la misma ciudad, donde vienen las Chaquis, tienen, quieras o no, tenemos el mismo background social, un estatus económico parecido y todo eso.
los dos tienen una historia diferente, cómo pueden aplicar, cómo pueden a tener la oportunidad de viajar a otro planeta, pendejo, otro planeta, todo se puede en este pinche mundo, ¿ah? Es como si fuera otro planeta, otro exacto. continente. Y Todo es diferente. algo muy importante que mencionas también, Lina, es yo me puedo también identificar con eso más que en los países latinos en en vías de desarrollo, como se llama, ¿no? El qué dirán, estudié esto, ¿sabes qué? Yo también estudié ingeniería industrial. Entonces, estás trabajando en ingeniería industrial y dices, uy, no, qué suerte tienes que estás trabajando algo de tu carrera. Me va de la chingada, gano bien poquito o whatever, pero soy del otro lado, soy de los vencedores. Es como si tuvieras que estar agradecido porque te dieron un Ajá, trabajo. exacto. Como si tú no Entonces, te lo merecieras. ya me imagino yo con algunos coleguitas que no son mis amigos, porque mis amigos sí, piensan diferente, pero otros ex coleguitas o compañeritos que les digo, ¿saben qué? Voy a dejar la empresa de paquetería donde trabajaba y me voy a ir a un call center a aprender inglés. Unos lo entenderían, la mayoría diría, güey, estás dejando una posición de ingeniero para irte a un pinche call center. Entonces, es el querida. ¿Por qué? Porque por la educación la tienes de esa manera, ¿no? Estás programado a estudiar por 5 o 7 pinches años para hacer una carrera. Y ahí es cuando te das cuenta que hay muchos introyectos o hay muchos traumas ancestrales de tu familia, de tu sociedad, los cuales dices, güey, pues sí, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán? También, igual y lo mencionamos en algún otro episodio, pero hay una situación que quiero mencionar, es ¿qué significa el éxito? El éxito es realmente que trabajes en lo de tu carrera, que tengas tu familia, tu casa, tus hijos y que seas un ingeniero industrial. A lo mejor es el éxito en Barranquilla, pero el éxito tuyo, ¿qué significa? ¿Qué es? Salir del país, aprender otro idioma. A lo mejor el éxito es diferente, pero el éxito lo guía muchas veces la sociedad. Y la sociedad varía. Por ejemplo, aquí en Bavaria, mucho lo puedes ver en Múnich o algo así, es mi manera de pensar. Díganme en los comentarios si creen diferente. El éxito en Bavaria o en el sur de Alemania es: tengo mi coche, tengo mi Audi, tengo mi BMW, tengo una casa, tengo una familia, tengo un pinche perro, tengo 3 hijos y mi trabajo en audio, trabajo en una empresa muy chingona y gano dinero. Eso es más como que más enfocado a lo que es el éxito en el sur. Mientras en Berlín, Berlín no es Alemania, güey. Berlín no es Alemania, es totalmente diferente, pero ahí el éxito puede significar algo diferente. A lo mejor soy artista y quiero ser artista. Entonces es algo importante que sé que es difícil y me imagino que has de haber pensado muchas veces de que, güey, me voy a un call center, que no es por hacer menos el trabajo del call center, es muy honrado. Todos los trabajos son muy honrados, pero hacer un cambio así, la sociedad te juzga y te hacen así. Ay, call center, no mames, para inglés, mejor vete a clases o algo así, ¿no? Entonces, sí. Y también es difícil cuando la familia dices que te apoya, que vamos a hacer esto por última vez y bla, bla, bla. Es una manera de enfrentar el duelo, yo creo. Es un pre-duelo de algo que van a perder, ¿no? Exacto. Entonces cada quien lo maneja de una manera diferente. Y cabe mencionar que cuando Luis llegó a Berlín, o sea, ni siquiera es pinche Alemania, no sé qué presumen estos güeyes que están en Alemania. Berlín y Luis y Lina están en Berlín. Entonces, pero lo que sí puedo aceptar es que en Berlín hay un chingo de shocks culturales, güey. Yo he tenido shocks culturales en Berlín después de vivir un chingo de tiempo aquí en Alemania, porque esa ciudad está bien pinche loca, güey. Está muy, muy loca. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a ustedes, chicos, es: ¿cómo fue el proceso de adaptación? ¿Si fue fácil para llegar a Berlín? Quiero pensar que es fácil en comparación de alguien que llega a otra ciudad, ¿no? Pero, ¿cuál es la historia que tienen? ¿Cuál es el proceso de adaptación? ¿Fue fácil llegar a Berlín? Decir, pues todo el mundo habla inglés, todo el mundo habla español, llego a una maestría en inglés, tengo a mis amiguitos de Colombia, de México, bla, bla, bla. ¿Cómo fue en tu caso, Luis? Bueno, digamos que fue interesante. Primero, yo tenía una concepción en mi mente de cómo era Alemania. Yo imaginaba algo súper moderno, así como lo pintas en las películas, todo va a ser digital. Y cuando llegué, no aceptaban tarjetas, tenía que pagar tenía que tener efectivo, todo súper viejo, la ciudad sucia, el aeropuerto era súper pequeño, era como el tamaño de mi ciudad, y en mi ciudad el aeropuerto no es grande, era como, ¿qué? ¿Esto es la capital de Alemania? Y yo llegué como, bueno, ok,
No La era lo que yo ciudad pensé. sucia. Sí. Tú Sí, está bien veías... pinche cochina, güey. Bueno, hay partes, pero Hay la verdad, partes, un hay chingo también partes. sucio. Cuando yo llegué, lo primero que conocí fue el Zoological Garden y estaban todos los vagabundos así dormidos debajo del puente. Era como... no me lo esperaba. O sea, era como... Pero es alemán el güey. O quién sabe, igual es de Europa del Este. Seguramente vivía mejor que yo, pero... En fin, no era algo que yo esperaba encontrar. Esperaba llegar y, no sé, ver todo súper limpio. El estereotipo que uno tiene de Alemania, así todo puntual, que los buses llegaran a la hora, de que todo marchara. Pero también descubrí que los buses no llegan a la hora. Los trenes no llegan a la hora. Fue un poquito de publicidad engañosa, la verdad. Yo llegué y tuve pequeños choques culturales. Creo que en Berlín fue mucho más sencillo porque la ciudad era tan caótica como Latinoamérica, tiene muchas gentes como Claro. Latinoamérica, había muchas culturas, pude encontrar como zonas latinas, el tipo de música que yo quisiera, la comida que yo quisiera. Hay de Entonces, Toño ahí, hay de Toño. Ajá. pero aún así, es Alemania. Yo llegué un sábado en la noche y después muy pronto descubrí que en los domingos todo está cerrado. Y al día siguiente, cuando yo llegué, primera cosa, es casi imposible encontrar un apartamento en Berlín, estando en Berlín. Si lo buscas desde Colombia, es raya con lo imposible. Obviamente yo no encontré un apartamento. Afortunadamente, un senior de mi universidad se iba de vacaciones y me dijo, bueno, te puedes quedar en mi apartamento 2 meses mientras que consigues. Chingón. Yo me fui a buscar al aeropuerto, me llevó en su apartamento que quedaba lejos. Lejos. En Brandenburg, ¿no? Casi. O sea, desde su apartamento hasta la universidad me tomaba hora 15 llegar, un solo trayecto. Quedaba súper lejos. Cabe mencionar que en Berlín, si vas del punto A al punto B, en promedio tardas media hora, 40 minutos, en promedio. Así Entonces, es. si tardas una pinche hora y media, es que está bien pinche lejos. No. Así es. Y otra cosa era que estaba en la zona que tradicionalmente era muy conservadora, es decir, muy racista. Era Marzahn, que tradicionalmente Marzahn. era muy hacia el este, demasiado conservador. Y tú llegabas ahí y se veía que era diferente. No había muchos locales, Puro blanquito. puro blanquito. No había muchos locales, o sea, no había locales turcos, no había doner, había solo... Se veía muy alemán. Ok. Entonces, llegar ahí, obviamente yo llegué, era un apartamento vacío, nada más tenía un colchón y una nevera. Entonces era como, bueno, pues voy a dormir, enrollé mi toalla y esa fue mi almohada esa noche. Y yo dije, bueno, mañana voy a comprar las cosas. Cuando me levanto y me doy cuenta que todo está cerrado, es como, ¿qué voy a comer? ¿Qué putas? ¿Qué hago aquí? Sí. Entonces, eso fue mi primer choque cultural, que tengo frío, no tengo comida, todo está cerrado. Qué Oh. triste. País primer mundo, capital. Qué chingados. ¿Y tú, Lina? ¿Y ¿Tienes alguna historia? Tú estás recién Bueno, desempacadita. Yo creo que de pronto mi perspectiva ha sido un poquito diferente, pero ha sido porque ya es más fácil en mi caso, pues ya Luis estaba aquí, ya había vivido su experiencia de no encontrar comida, de no encontrar una Ya cantidad de sabes cosas. ¿Qué te ibas a enfrentar? Ya sabía qué no hacer. Exacto. Exacto. Entonces eso me ayudó a mí, o sea, toda su experiencia me la transfirió a mí y me ayudó como a tener una mejor experiencia. Sin embargo, para mí de pronto lo que fue así como que más caótico, o lo que ha sido caótico al comienzo, fue que sentía que para todo, o sea, había que tener mucha planeación. Como me voy a desplazar a X punto, tengo que primero estar lista y estar en la parada del bus a X hora, porque si no estoy a esa hora ya perdí el bus. Y nosotros en nuestro país no estamos acostumbrados a eso. Nosotros simplemente en cualquier esquina paramos, o sea, mostramos nuestra mano al bus así como que para y el bus ya está ahí y ya. Y nos deja en cualquier esquina que nosotros necesitemos. Pero aquí las cosas funcionan diferente. Sí. Entonces, simplemente partiendo de ahí y con el hecho de subir y bajar escaleras en todo momento y como de estar caminando de un punto al otro para poder tomar el transporte, fue un poquito así como que chocante porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero adicionalmente a eso,
Más que todo el tema de, por lo menos en este caso que están las 4 estaciones del año, el invierno es muy duro. O sea, que sean las 3 de la tarde, 4 de la tarde y que ya esté todo oscuro y que sea de noche, es como deprimente. Realmente entendí esa situación de por qué es como deprimente, entonces te quitan como las ganas de querer vivir, salir, de vivir. querer salir, cosas así. Entonces, porque uno al comienzo no está acostumbrado, en nuestros países latinoamericanos, oscuridad significa peligro. Entonces uno viene aquí y como que ve que todo está oscuro, aquí no utilizan muchos focos, casi todo es oscuro, luz cálida, que llaman, y hay poquitos, y cuando es todo de noche tú sientes como que algo me podría pasar aquí. Te da ese trigger que dices, todo el puta, tiempo güey, uno paranoia. piensa como que Me van a filetear. algo me va a pasar aquí O voy a definitivamente. filetear a alguien. Sí, o sea, es algo en lo que uno no puede dejar de pensar. Exacto. Pero sí es complicado. Y el tema de, por ejemplo, en mi caso, hay personas que de pronto llegan a la universidad y encuentran en su misma universidad de pronto compañeros que sean de la misma habla hispana o que sí, que sean de algún país latinoamericano. En mi caso, en el programa que yo estoy no tengo ningún compañero que sea de país latinoamericano. Okay. Entonces tengo varios compañeros que son, por ejemplo, hindúes y ellos sí me integraron, fueron chéveres y todo, pero como era mayoría, generalmente cuando hacíamos grupos hablaban en su lengua nativa. Entonces era Y tienen un chingo de lenguas. Exacto, ni siquiera ellos mismos a veces se pueden entender Sí, entre ¿cierto? ellos porque eso depende de la región y Ajá. no sé qué. Están un desmadre esos güeyes Sí. en el pinche país. Entonces empezaban a hablar en su idioma y yo acá como, no entiendo nada. O sea, a veces yo le decía como a Luis como, no quería salir, pero salí porque ya sé que tengo que, de todas maneras, como socializar, moverme en este nuevo ámbito y todo lo demás. Pero salgo a socializar y lo que me encuentro es que todos van a hablar una lengua que yo no conozco. En este caso, hindú, por ejemplo. Entonces era súper incómodo el tema del lenguaje. Y hay veces que las personas preguntan, es más, yo me lo preguntaba cuando estaba en Colombia, le decía, oye, ¿cómo si tú estás en Alemania no tienes amigos alemanes o no conoces tantos Uy, alemanes? puta, sí. ¿O cómo es que no socializas tantos con los alemanes? Yo ahora que lo estoy viviendo me doy cuenta de eso. Es complicado. No es fácil tener amigos alemanes o conocidos alemanes. O sea, es más fácil encontrar de cualquier otra ciudad. Timbuktu o algo así. Exacto. Incluso yo tengo un compañero de Kazajstán, de Pakistán, pero no tengo un compañero alemán. Sí, es algo muy gracioso. Exacto. Entonces es chistoso porque lo que he visto es que ellos prefieren hablar en su idioma, o sea, en alemán, porque yo no hablo alemán, por ejemplo. Yo nada más hablo inglés y español. Ellos prefieren hablar en su idioma, incluso aunque sepan el inglés, porque se sienten más cómodos. Entonces Claro. siempre están entre alemanes, la mayoría de veces. Claro. Entonces sí es como complicado ese tema. Y como que cada persona como que esté un poco como que en su ambiente de que no sean a veces como que tan sociables, que no sean tan familiares, porque obviamente aquí cada uno está solo. Es otro tema, otro choque cultural, porque por lo menos en mi caso, yo estaba acostumbrada a que en mi casa yo llegaba y siempre estaba alguien en mi casa de mi familia y que éramos muy unidos. Pero si aquí, por ejemplo, yo llego y ya no hay nadie, o sea, no tengo con nadie literal con quien hablar. O sea, no es como que cada uno está en sus actividades que tienen que hacer, pero solamente de pronto entre latinos se pueden entender y ser un poquito más, extender como un brazo amigo, pero ya entre otras culturas es como más diferente, hay difícil, más distanciamiento claro, y eso. claro. Entonces ese tema sí es duro. Fíjate que algo que me quedó muy grabado, no me acuerdo quién me dijo esto, quién güey me dijo esto, pero me dijo, en Berlín puedes sentirte tan solo o tan acompañado como tú gustes. Y sí es cierto, la ciudad va tan rápido o que cada quien va en sus prioridades, en su vida. Si te gusta ser sociable, puedes ser sociable, pero puedes estar tan solo como nadie se da cuenta. Eso es lo que pasa. Y algo que le quería preguntar a señora Carmen es
¿Qué perspectiva, cuando le dijo Luisito que ya se iba a Alemania y se planeó todo, qué perspectiva, qué pensaba usted del país de Alemania o de los alemanes? Bueno, la verdad, yo pensaba mucho, porque de todos modos era otra ciudad, otro idioma, otra clase de personas, otro mundo. Para mí era otro mundo donde él venía a, a desenvolverse Ujú. sin tener con quién estar solo. Pues yo lo pensaba bastante. Claro que a él no se lo decía, simplemente le decía, no mío, si, Abusado. si ya estás allá, pues hay que continuar. Por Ujú. mí, no te preocupes, yo sé que tú te va a ir bien, te vas a adaptar, en fin. O sea, yo lo apoyaba bastante en ese sentido. Qué bueno. Entonces siempre tuvo una buena imagen de Alemania y que iba a ser positivo para Luis. Claro, Entonces, yo sé que estaba pasando trabajo porque cuando uno va a otra parte, uno tiene que adaptarse, pero al comienzo es duro claro, para cuando uno llega. claro, claro. Un buen tema que comenta que es duro, no es fácil. No es No es fácil. fácil para ninguna de las partes. Uno que llega y No, no, todo. no. Obviamente yo lo que opino, díganme si piensan ustedes diferentes, cuando uno llega a un nuevo país, es la luna de miel, los primeros meses, primer mes, segundo mes. Ya cuando tienes que ver los de documentaciones, los permisos, el pinche internet, pendejas como el internet o abrir tu teléfono en el idioma del país. Y yo lo hice en Francia. Y pinches franchutes no hablan inglés, los culeros no hablan inglés, aunque sepan los güeyes. Es una queja que tengo. Es cuando dices, güey, o sea, qué difícil. Ahora, por el otro lado, también es difícil cuando uno se queda allá, ¿no? Y hablando de situaciones difíciles, me gustaría saber, Lina, Luis, si ustedes han tenido algún caso de racismo en Alemania, que les hayan hecho el feo o algo así, o en Colombia, ejemplos Bueno, que por ejemplo, en tengan. mi caso no. Diría que no tengo ninguna situación en particular, ni en Colombia, ni aquí en lo que llevo viviendo. De pronto una vez lo que me pasó, pero no considero que sea racismo, simplemente como porque los alemanes podrían ser a veces así, es que cuando estaba necesitaba entregar unos documentos para extender mi visa aquí. Pero no tenía como, no había recibido un correo electrónico de vuelta, no tenía forma de cómo más comunicarme con ellos, decidí ir hasta el lugar. Y cuando voy allá, les digo a ellos como que no, es que necesito hablar con la persona que me atendió. Y les digo obviamente en inglés y me dice, el guarda me dice como no, es que nosotros no hablamos inglés, o sea, me lo dice como en alemán. Y hacía unos minutos antes, alguien más que llegó con una cita, todos llegaron y hablaron en inglés y él les respondió en inglés y yo lo vi que le respondieron en inglés. Entonces no considero que haya sido racismo, pero sí hay situaciones en particulares que a veces sí hay como que prioridad o ventajas, no sé, con respecto a otras personas, dependiendo, no sé si del estado de ánimo de ellos o de lo que quieran hacer ese día, porque a mí anteriormente me habían atendido en Ok, inglés. sí. Sí, es cierto. Algo importante que mencionar es que en pinche Alemania no existe el customer service. El servicio al cliente es una basura. Entonces, me imagino que como ese güey que llegó tenía un appointment, una cita, dijeron, sí, pásale. Y como y cualquier llega, si cualquier hijo de vecino pregunta, sí, chao, ¿no? También tratas de evitar tener trabajo así o whatever. ¿Y tú, Luis? Pues al principio bueno, no sé si al principio no lo identifiqué, pero creo que sí hay, digamos que estamos en una minoría afortunada en Alemania, porque el racismo se enfoca más hacia la cultura árabe o hacia los turcos, no precisamente hacia los latinos. Somos una minoría y aún así no nos ven como en ese punto Sí, del... como que nos quieren, algo así, algo Exacto. así. Pero lo que sí he notado, así como dijo Lina, es si no hablas bien alemán, sí puede ser, no lo considero racismo, pero pues sí puede ser separado de la sociedad. Al principio no, porque cuando estás llegando uno no lo notas, pero ya cuando ya sabes más el idioma y entiendes mucho más unas expresiones
y cómo se refiere a la gente cuando sabes el idioma y cuando no, sí empiezas a notar que sí hay una gran diferencia en cómo te tratan, si puedes hablar alemán o no. Entonces, no lo considero racismo, pero sí tienen esa parte, esa frontera cultural de hablas el idioma, te puedes acoplar a la cultura, sí o no. Si ellos ven que ni siquiera haces el esfuerzo, ya te apartan de tu sociedad. O sea, no te prestan atención, eres completamente ignorado. Ujú. Y algo también que me quisiera mencionar es de que luego no tienen paciencia los güeyes. Les hablas ahí con tu alemán atropellado y te cambian a inglés a veces o luego ni te hacen caso, ¿no? Sí, eso dificulta el aprendizaje. Pinches deutsches se pasan de lanza. Ok. Bueno, la siguiente pregunta que les quiero hacer es algo que... ¿Qué es lo que extrañan más de casita, de Colombia? Bueno, por ejemplo, en mi caso, pues yo lo que más extraño es mi familia. Ujú, ujú. Mi familia la extraño bastante porque para mí fue bastante duro porque precisamente cuando, bueno, un objetivo que quería realizar para mi beneficio personal y profesional, tengo un solo hermano y nace mi sobrino una semana después de que yo llego aquí a Alemania. El único sobrino que tengo y bueno, es mi ahijado. Entonces, definitivamente mi familia, porque como lo decías tú anteriormente, hay veces que no solamente es listo, ya tomé la decisión y ya. O sea, hay muchas cosas detrás de eso como me estoy perdiendo. O sea, por ejemplo, ahora mismo son 5 meses. 5 meses tiene él exactamente que nació. 5 meses que podrían ser 1 año y podrían ser 2 años y podría ser yo en su vida, en esa persona más adelante, una desconocida. Claro. Porque no estuve en su vida, porque Claro. no estuve en ese país, porque no compartí tiempo con él. Pero esas son cosas que son como situaciones que, bueno, que se van presentando y por eso mismo uno tiene que tomar ciertas decisiones porque siempre hay cosas que pasan. Y lo mismo con el resto de la familia. Complicado. Ajá. Complicado todo el asunto con la familia porque mi familia es muy unida a mí, entonces siempre están como que pendiente que qué estoy haciendo porque no me he comunicado. Entonces sí, me falta mucho eso de compartir con ellos. Claro, claro, lo entiendo 100%. ¿Tú, Luis? Bueno, para mi fortuna, en mi caso, mi familia es bastante pequeña, es decir, mi mamá, y más o menos nos vemos a menudo, ya sea que ella viaje o que yo vaya a Colombia. Lo más probable es que ella viaje a Alemania. Pero no nos vemos con cierta frecuencia. Pero lo que más extrañaría de Colombia es la flexibilidad de la gente. En general, cuando llegamos allá, para bien o para mal, muchos procesos son más flexibles, la gente es mucho más abierta. Si tienes un problema en la calle, está más ávida a ayudarte. Por eso mismo esa cordialidad, esa calidez que tienen. Aquí, como tú lo dijiste al comienzo, cada uno está en su propia vida, en su propio carril y pues no te prestan mucha atención. Eso es una de las cosas que me hacen falta. Ok. Bueno, de hecho algo ahí que ocurre, que ahora que recuerdo que él está mencionando, y bueno, es que a él hace poco le pasó una situación que yo estaba impresionada porque él tenía una situación en donde vive en Frankfurt con el baño y desde que se mudó... Lo tapó. No. No, tenía un problema como de Sabía que humedad. eras un cagón, pero... No, tenía un problema de humedad Ah, ok, desde ok, que llegó ok. el baño. Y se tardaron como 5 meses más o menos en tratar de solucionar, en apenas ir hasta el apartamento y de mirar qué iban a hacer, cómo lo iban a solucionar y todo lo demás. Resulta y pasa que un día me manda la foto, hace como 2 semanas, no sé, como que, mira, ya vinieron y le dejaron un hueco en la pared y el inodoro en 2 tablitas. Y Como asiático, así ya de aguilita. Así es. entonces me manda eso y dice, no, pero se puede usar a la antigüita con baldecito y mañana ellos vienen porque tiene que venir otro equipo. Bueno, bájame la puta renta 50% y con gusto lo hago así. Tiene que venir otro equipo al día siguiente para ajustar otras cosas. Bueno, al día siguiente yo estaba ahí. Al día siguiente vinieron, cambiaron un tubo en 15 minutos y ya no hicieron más nada. Luego de ese día ya era fin de semana. El fin de semana no se trabaja. Creo que el lunes era festivo, si no estoy mal. Entonces solamente, o sea, para arreglar todo el tema del inodoro, de que quedara bien,
se tardaron como 6 días. Y yo le decía a él, pues es un viernes, yo no creo que ellos vayan a venir y a dejar eso así porque eso es algo prioritario. En nuestro país, o sea, hacemos que lo terminen el mismo día, ni siquiera dejamos que eso pase Claro, al siguiente día. claro. Pero como aquí somos, no sé, no somos de aquí, o sea, no estamos en las condiciones. Primero que todo, yo no hablo alemán. Segundo, la mamá de Luis, que también estaba ahí, no habla alemán. Y él, que es el que más se defiende, tampoco estaba. Entonces, ¿cómo le podía decir como que cómo va a dejar eso ahí? O sea, no sabíamos qué hacer. Pero 6 días con eso así Puta, sí. es demasiado tiempo. O sea, me pareció, por lo menos en mí, en lo personal, un procedimiento tan absurdo Exacto. que tomara tanto tiempo, además porque cambiaron 2 veces el inodoro, lo montaron 2 veces en tablitas diferentes, o sea, no sabíamos ni siquiera cómo iba a quedar. Ay, no, sí, O sea, sí. algo tan, entre comillas, que podría ser sencillo, Exacto. fue complicado. Y fíjate que no es el caso, no es en caso aislado, porque tengo un amigo que vive aquí, ¿dónde fue? En el norte de Nürnberg, por Thon. Y Thon se llama el área. Y también tuvo un problema con su baño. Casado con la esposa y 2 niñitos chiquitos. Imagínate. Igual, Y un solo baño. un baño. Llegó, un güey desinstaló, dejó un mierdero, se fue. Oye, ¿qué? Es que yo no soy especialista, yo vengo a desinstalar. 2 días después llega otro cabrón. Yo vengo a instalar. Uy, falta esta pieza. Uy, pero yo no soy el que la compra. Le habla al landlord, el landlord la compra y trae una persona para instalarla. Yo nomás instalo. Y se va a dejar todo el miedo. Tardó como 3 pinches meses o más. Entonces, es algo que yo no entiendo. O sea, como chingados son especialistas y todo, pero es un desmadre para lograr este tipo de cosas. Y como dices, en Colombia o en México, así te lo hacen en chinga, ¿no? O sea, Sí, sí, entonces, es rápido. ese tipo de cosas también. Anyway, yo también extraño la comida, extraño también el servicio al cliente, la calidez de la gente, esas cosas. Y la siguiente pregunta que quiero hacer es, en su caso, señora Cama, ¿cómo ha cambiado la relación de familia ahora que tiene a Luis fuera? O sea, veo que tiene oportunidad, he visto que viaja varias veces, que viene para acá, pero obviamente involucra un sacrificio. Primero que nada, tener pues dinero, güey, billete para viajar, a lo mejor agendar otras prioridades personales, aplazar, no sé, visitas con amigos o el médico, obviamente prepararse, a lo mejor está estudiando inglés, o a lo mejor, ¿qué ha cambiado en su vida, para bien y para mal, desde ahora Bueno, que Luis salió? ¿qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado muchas cosas. Me imagino. Primero, me ha gustado porque a pesar de que tengo que viajar para acá las veces que he venido, porque ya esta es la tercera vez, yo, cierta forma, pues, como ahora mismo soy pensionada porque todo el tiempo me la pasé trabajando, 48 años de trabajo. Uh-huh. Para mantener a su alacrán aquí. Entonces, pues yo no veo, yo me alegro, yo busco la manera con tal de estar acá, Uh-huh. ¿ves? Porque nada más estamos los dos y en realidad pues yo ando sola en la casa. Pero a veces me privo porque yo tengo mis matas, o sea, la casa, tengo un perro, un gatico, 2 loritos. Entonces yo tengo que buscar, les digo pues a mi sobrino o mi sobrina que me cuiden la casa en esos 3 meses que yo voy a estar, y en cierta forma pues yo los recompenso a ellos con algo cuando yo llego, Uh-huh. ya, porque ellos son los que están pendientes de... Entonces es lo más que me ha pasado. Y otra de las cosas, pues ahora últimamente, que sí, la verdad, que me tocó acá hace poquito, el fallecimiento de mi hermano, Uy. uno de los mayores. Uh-huh.
pues fue así, le dio un infarto y pues la verdad que sí, me dolió bastante porque yo Claro, estaba claro. presente y estaba por acá, pero en fin, uno supera todas esas dificultades. Claro que sí, son cosas difíciles. La distancia es el olvido, ¿no? Dice la canción. Pero la distancia es difícil, especialmente cuando, por ejemplo, yo trato de ir a México una vez al año. Quisiera ir más veces, pero salen una lana, ¿no? O sea, salen 1,300, 1,500 el pinche vuelo en euros. Sí, sí, sí. Entonces no es fácil. Entonces, algo que, por ejemplo, ahorita lo que falleció su hermano y lo que comentaste, Lina, que es difícil, quiero complementar yo también algo que me quedó muy, muy, muy marcado y me dolió. No me dolió, sino lo sentí mucho. Y eso fue hace, yo creo que el año pasado o el año antepasado, que decía, porque cuando vas visitando a tu familia cada año, ves cómo va transcurriendo el tiempo de golpe, porque no vives con ellos, ¿no? Y una vez un amigo me está diciendo, bueno, ¿cuántas veces más vas a tener a tu mamá? O sea, no cuántos años crees que dure tu mamá o tu papá. ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántos viajes vas a ir? ¿3? ¿4? ¿5? O sea, está cabrón. Cuando piensas eso, dices, realmente vale la pena este sacrificio. Los extrañas, todo esto. Entonces son cosas que uno no piensa, ¿no? Entonces pero que te pegan. Entonces cada vez que vas ahí los ves con gusto y todo eso, pero es algo bien difícil. Sí, sí, es Cómo difícil. poder. Es difícil. Pero, ajá, como le digo yo a Esteban, después que yo te vea acá, que vaya cada 3 meses, dure 3 meses acá y 3 meses allá, no importa. Eso sí. Pero al menos ese es desafortunado. Yo siento que eres afortunado de que viene tu mami 3 meses y todo eso. Sé que la relación es buena. Conozco varias personas que viene el papá o la mamá también por 3 meses. Son 3 meses porque por ley pueden venir 3 meses sin visa. Ya después del tercer mes se tienen que regresar a su casita, ¿no? Entonces, en varios países de Latinoamérica, sé que hay otros países de Latinoamérica que necesitas pedir una carta o son otros procesos, pero veo que tienen buena relación y eso es bueno. Porque luego cuando vienen es tóxico y dices, puta, se va a quedar un chingo de meses. Entonces, porque eso es seguir reglas, es vivir otra vez con alguien y todo eso, ¿no? Pero es bueno, sé que hay que ajustarse, hay que planear, hay que tener el dinerito ahorrado para viajar y saber cómo sobrellevar esas situaciones como el fallecimiento de seres queridos, ¿no? Que se van así Claro, de la sí, nada. sí, sí. El 10 de mayo falleció una de mis tías, la que me estaba haciendo los crochets y todo eso. Y fue algo que me quedó grabado porque le hablé a mi mamá. El 10 de mayo es el Día de las Madres en México. Entonces le hablé, hey, mamina, ¿qué pex? ¿Cómo estás? Felicidades. Pues felicidades de las madres. ¿Qué van a hacer? Iban en la camioneta con mi papá. Le digo, ¿van a ir a desayunar? Me dice, no, vamos a un velorio. Y yo, cabrón, un velorio. Entonces ya fue cuando me soltó la bomba que se había fallecido. Y es cuando dices, puta, o sea... Y hay niveles, ¿no? Puede ser que puede ser un familiar muy, muy, muy cercano, un familiar que no es tan cercano, un familiar que ni siquiera conoces o algo así. Pero es cuando dices, güey, no manches, cómo duele, ¿no? Duele también, es sacrificio. Claro, sí, sí. Quieras o no estar. Sí, claro. Y, sí que Yo creo que sí, es sacrificio, pero también uno a veces piensa, digamos, como para fortalecerse, es que todas las personas como que tienen su oportunidad en la vida de desarrollarse y hacer las cosas como necesitan hacerlas. Entonces, cuando no, por ejemplo, tomas la decisión de quedarte en casa simplemente porque quieres estar cerca a tu familia, entonces ahí donde viene la frustración de ¿y qué hubiese pasado con mi vida si yo hubiese seguido con los planes de la persona que yo quería ser, con las cosas que yo quería hacer para mí? Entonces es donde viene como ese punto de vista entre la frustración de lo que querías hacer tú como persona con tu vida, de ya sea que querías tener hijos, ya sea que querías vivir afuera, ya sea que querías ser un artista, lo que sea que quisieras hacer. Pero no, decidiste quedarte en tu casa por tu familia. Entonces, cada persona, digo yo, siempre digo, tiene su cuarto de hora. Cada persona toma sus decisiones. Hay que encontrar el balance entre las cosas, pero cada persona tiene derecho a vivir su vida. No por el hecho de Eso sí que es verdad. la persona tome la decisión de irse al exterior quiere decir que es es egoísta, malo o que es malo. o que es egoísta. Exacto. No,
depende porque hay casos de casos, sí, hay personas que se van y nunca más regresan o nunca velan más por su familia, o sea, no sé qué pasa en ese tipo de familia. Ya esas son otras situaciones. Pero depende de cómo sea la relación en casa, siempre va a haber una relación, aunque sea a distancia, cercana. Claro. Que te va a llevar a que regreses Sí. y compartas con ellos. Claro, más con la tecnología que tenemos ahorita, que le hablo a mi mamá ya casi diario con el Zoom, con el WhatsApp y todo eso. Algo importante que mencionas, Lina, es, y me acuerdo de una frase que me dijo un coach cuando estaba en la universidad, me dijo, el hubiera es un verbo en tiempo pendejativo, no existe. Y tienes razón. Es cierto. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera... ¿Qué hubiera pasado si hubiera... Ya, güey, ya murió la flor, ya. Entonces, algo importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, ya que hablamos de esas situaciones, cuáles son los próximos pasos en la vida de Lina? ¿Qué es lo que planeas ahorita para tu futuro? Los próximos 2, 3, 5 años. ¿Qué es lo que quiere hacer Lina? Bueno, parecen preguntas fáciles de responder, pero en realidad son muy difíciles porque, por ejemplo, ahora mismo yo empecé mi maestría, obviamente mi objetivo es terminarla, encontrar un trabajo y que me abra las puertas para iniciar en esa carrera, en eso que yo decidí estudiar, ya que aquí se manejan como diferentes grados, como del nivel básico, si no tienes ninguna experiencia en ese campo, a junior, luego senior, dependiendo de tu experiencia. Entonces, más que todo como desarrollar habilidades blandas que también a veces parecen fáciles pero no lo son, sobre todo si estás en un nuevo país. Desarrollar habilidades blandas, encontrar esas puertas para desarrollar la carrera desde lo básico y ya ir creciendo. Aprender alemán, que no es fácil. Irte a un consulting en alemán. No, en este caso Okay. no. Ya esa etapa se vivió. Aprender alemán y aprender un poquito también como de estas herramientas tecnológicas porque también ayudan independientemente de que estés en ese ámbito laboral o no, siempre te ayuda a fortalecer tu carrera y va a ser como tu fortaleza para desarrollar lo que tengas que hacer. Claro. Entonces, básicamente eso por el momento. Muy bien. No sabemos qué puede pasar. Claro, uno puede, Dios, ¿cómo dice? Dios, uno dispone y Dios dispone, ¿cómo dice? No, uno pone y Dios dispone. Exacto, o sea, uno quiere hacer algo y Chuchito dice ni madre si lo cambia todo el escenario. ¿Y tú, Luis, qué es lo que Luis tiene planeado para los próximos años? Nada más para mencionar que Luis acaba de hacer un cambio. Este güey llegó a Berlín y fue donde lo conocí, en Hipsterlandia. Y el güey acaba de tener una muy buena oportunidad de empleo y se movió a Frankfurt. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos para Luis? Sobrevivir. Perfecto. Todo. Pues, como dijo Lina, es una pregunta difícil de responder. No me proyectaba en los siguientes 5 años, no tengo un plan definitivo de qué quiero hacer. Por ahora quiero seguir desarrollándome como profesional y tratar de encontrar... Bueno, todo el mundo quiere encontrar el balance entre el trabajo y la vida personal, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. Ahora mismo estoy bastante enfocado en mi desarrollo profesional, pero me he dado cuenta que si quiero desarrollarme profesionalmente rápido, he tenido que sacrificar parte de mi vida personal. Entonces, encontrar el balance entre los dos en que, bueno, quiero tener una buena vida personal, pero también quiero crecer profesionalmente, es lo que está siendo difícil, pero estoy tratando de buscar cómo lograrlo. Entonces, ese sería mi plan, encontrar un balance y seguir desarrollándome profesionalmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aún no lo he descubierto. Exacto. Pero el chiste es irlo haciendo, ¿no? Bien pianito. Y usted, señora Carmen, ¿cuáles son los siguientes pasos que tiene en su vida? Seguir aquí visitando a Luisito. ¿Puede venir aquí a Nuremberg a cocinarme unas chuletas como la vez pasada? Estaban muy buenas. Ok, listo. Ya que mi mamá no viene a visitarme. Jefa, ¿escuchaste? No vienes a visitarme. Estoy aquí solito. Bueno, la meta mía sería quedarme con él. Ok. Pero, ¿Se vendría aquí a vivir a Alemania, Sí. señora Carmen? sí, Bien. me gustaría, sí. Ok. Adaptarse con los pinches deutsches todos aburridos, fríos. ¿Sí? Ok. Entonces sería una Sí, velocidad. sí, podría ser una opción.
Pero si no se llega a dar, porque a veces uno no sabe, pues venir cada 3 meses. Qué bueno. Ya vi los ojos que peló. Luis. Pobrecito. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Muchas gracias. Para cerrar me gustaría saber si tienen algún comentario, algún consejo para los latinos que no conocen Alemania. ¿Qué podrían recomendarles? No sé, viajar, conocer, estudiar otro idioma. ¿Qué sería un consejo que le podrías dar a alguien que te pregunta de ahí de Barranquilla? Oye, Lina, yo te considero una mujer exitosa. ¿Qué me recomiendas hacer como para poder desarrollarme en mi vida, ya sea personal o profesional? Bueno, viajar siempre es una buena opción porque expande horizontes, abre la mente, te das cuenta, puedes comparar lo que está sucediendo afuera realmente con lo que está sucediendo en tu país y realmente te das cuenta de cómo es la situación. Entonces es una buena opción porque te puede ayudar a decidir como yo realmente quiero continuar en esto mismo o quiero hacer algo más para obtener algo mejor como de pronto lo están haciendo otras personas. Entonces la recomendación sería sí, viajar siempre que puedan, no solamente digámoslo a manera de diversión o porque los demás lo hacen, no, a manera también de conciencia de conocer cosas nuevas y de comparar situaciones y una cantidad de cosas. Adicional de eso, que la persona siempre que tenga un objetivo, trate de cumplirlo a un corto plazo porque siempre va a haber una barrera que va a encontrar para no cumplirlo. Claro, hacen las cosas. Tú, Luis, ¿qué consejo podrías dar? Bueno, para construir sobre lo que dijo Lina, primero sería que creo que todos, bueno, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a vivir siempre con nuestros padres. Y creo que es fundamental que después de que terminen la universidad, tal vez después de que empiecen a trabajar, se den la oportunidad de vivir en otro lugar, ya sea misma ciudad, pero en una casa diferente, porque uno empieza a valorar las cosas que ya creían por sentadas, de Claro. ver a su familia, cuando Eso es importante. otro empieza a conocerse como persona, a ver las dificultades de qué es realmente cuando tienes una vida independiente, qué es realmente tener las riendas de tu vida. Entonces sí creo que es una experiencia importante para todas las personas de salir del nido, volar por primera vez. Y lo segundo es, independiente cuál sea el plan, no dejar que el miedo tome las decisiones, porque todos nos gusta estar en nuestra zona de confort, pero siempre que tratamos de probar cosas nuevas pensamos en, bueno, ¿y si fallo? ¿Y si me va mal? No, mejor voy a seguir haciendo lo que sé que me va a ir bien. Pero no dejar que el miedo tome las decisiones y ser un poquito más valiente y arriesgarse también es importante. Ok, gracias. Y usted, señora Carmen, ¿qué consejos podría darle? Aquí quiero enfocarme a esas personas, padres, madres, hermanos, hijos quizás, que se quedan en su ciudad cuando un familiar querido se va a vivir a otro lado. ¿Qué consejos podría darle a ellos? La verdad es que yo siempre he aconsejado, no solamente a mi familia, sino a la juventud a la cual siempre me relacionaba principalmente en lo que era cuando trabajaba, dándoles clases, que nunca se quedaran ahí estancados, sino que si continuaran estudiando, que fueran unos profesionales, que salieran para que ellos en algún mañana tuvieran una vida mejor, no solamente para ellos, sino también les ayudaba para su familia. O sea, ese es el consejo que yo les daría a los muchachos y a la familia, que al hijo uno tiene que dejarlo querer los objetivos que ellos han trazado, no tenerlo amarrado ahí, no te vayas, mira que esto, que yo estoy sola, que yo en ese caso, sino uno debe dejarlo salir para que ellos también puedan aprender a soltar. Es claro. difícil. Yo creo que es Sí, muy difícil. es ¿verdad? difícil para muchas madres, pero debe ser así porque a la hora de la verdad
los hijos no son para uno, Claro. ya, entonces uno tiene que darle esa libertad. Eso sí, es bien difícil porque Sí, pues, es algo lo crías, tus padres te crían desde chiquito y al final es lo que mi mamá también dice, es que yo sé que no son míos. Ujú. Y eso implica mucho orgullo también de que los dejo ir, pero por otro lado es mucha tristeza, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y pues yo quiero agradecerles, señora Carmen, Luis, Lina, por su tiempo, por compartir sus experiencias. Es bien interesante saber, cada quien tiene diferentes sacrificios. Cada quien sacrifica cosas diferentes para poder llegar a donde está ahorita y tratar de cumplir sus sueños, ¿no? Sus sueños, sus metas. Entonces, y las metas, que a veces es fácil. Yo lo que digo es que no estamos en el mismo bote, todos estamos en el mismo mar. Unos güeyes en yate, otros en pinche lancha, otros nadando y otros ahogándose. Es correcto. Sí, Pero es todos cierto. estamos en el mismo Exacto. océano, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo me despido y a la horda amorosa de seguidores, muchas gracias por haber escuchado esta conversación. Espero haya sido de su agrado, que se hayan llevado algo bonito, algo interesante o que hayan aprendido algo nuevo de esta charla. Quiero comentarles que ya tenemos email, pueden dejarme sus comentarios o sus preguntas o compartir sus historias en hablando-con-ricky@outlook.com, hablando con Ricky separado con guiones bajos, outlook.com. También pueden contestar las preguntas que realmente pongo ahí en el pinche episodio del podcast, en el Spotify, en el podcast. Y yo me despido recordándoles que deja de temer a lo que podría salir mal y empieza a darle la bienvenida a todo lo que podría salir bien. Toma los riesgos, cabrón. El éxito es tuyo. ¡Chus! Chus. Cheers.